¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Gracias, hasta luego, Pedro. esta sección de lógica y argumentación en la que vamos a tratar el tema de lógica proposicional. Vamos a dar una idea de lo que entendemos por lógica Pues ya proposicional. le La marcaste, lógica pero me dice proposicional es la parte más elemental de la que el lógica tema de moderna o hoy matemática. En esta está primera claro. parte de la lógica, las inferencias se construyen sin tomar en cuenta la estructura interna de las proposiciones. Sí entiendo. Dice, Solo se examinan las relaciones lógicas existentes entre proposiciones consideradas como un todo y de ellas solo se toma en cuenta la propiedad de ser verdaderas o falsas. Vale, entonces la lógica proposicional es una parte de la lógica matemática que pretende estudiar el valor de verdad o de falsedad de las proposiciones. Eh, Dispone de medios de análisis formal para validar el valor de verdad o de falsedad de las proposiciones. Continuemos con el concepto de proposición. ¿Qué entendemos por proposición? El lenguaje en sentido estricto, como se había dicho anteriormente, no es más que un sistema convencional de símbolos, signos, es decir, un conjunto de sonidos y grafías con sentido, sujeto a una determinada articulación interna. Sirve para afirmar o negar, ¿sí? Cuando utilizamos este lenguaje, cuando utilizamos el lenguaje para afirmar o negar, empleamos oraciones aseverativas o declarativas. ¿Sí? Cuando utilizamos el lenguaje para expresar deseos, empleamos oraciones desiderativas. Cuando utilizamos el lenguaje para formular preguntas, utilizamos oraciones interrogativas. Para expresar sorpresa o admiración, oraciones exclamativas o bien admirativas. Para indicar algún mandato o prohibición utilizamos oraciones directivas, ¿sí? O bien imperativas. De todas estas clases de oraciones que he mencionado, la lógica solo tomará en cuenta las oraciones aseverativas o declarativas porque son las únicas que pueden constituir proposiciones. ¿Sí? La proposición se definirá como aquella oración aseverativa de la que tiene sentido decir que es verdadera o falsa. Ejemplos. Ejemplo A. Dolly fue la primera oveja clonada. Ejemplo B. El átomo es una molécula. A y B son ejemplos de proposiciones porque tienen sentido, ¿sí? Y ese sentido es calificado en el caso de la opción A. Dolly fue la primera oveja clonada como una proposición verdadera y en el caso de la opción B, el átomo es una molécula como una proposición falsa. ¿Sí? Entonces las proposiciones son oraciones declarativas o aseverativas, es decir, que afirman algo del mundo, de las que podemos decir que son verdaderas o falsas. Bien, las expresiones lingüísticas que no son proposiciones son las siguientes. Todas las proposiciones son oraciones aseverativas o declarativas, pero no todas las oraciones son proposiciones. En efecto, las oraciones interrogativas, las oraciones exhortativas, las oraciones imperativas, las oraciones desiderativas, las oraciones exclamativas o admirativas, no son proposiciones porque ninguna de ellas afirma o niega algo del mundo y por lo tanto no son verdaderas ni falsas. Asimismo, las oraciones dubitativas, aquellas que expresan alguna duda, así como los juicios de valor, no obstante, afirman algo, pero no constituyen ejemplos de proposiciones, pues su verdad o falsedad no puede ser establecida. Ejemplos. Ejemplos. ¿Qué es la lógica? Sé enhorabuena. Por Júpiter. Casi me saco la lotería. Valentín es bueno. ¿Sí? Son ejemplos de expresiones lingüísticas que no son proposiciones, porque de Valentín es bueno, quizá llueva mañana, no podemos decir que sea verdadero o falso. ¿Vale? Finalmente, toda proposición es una oración aseverativa, pero no toda oración aseverativa
es una proposición. Segunda regla. Toda proposición es una oración aseverativa. Es decir, una oración que afirma algo sobre el mundo, pero no toda oración aseverativa es una proposición. Ejemplo de esta segunda regla. El triángulo es inteligente. Esa es una oración aseverativa. El triángulo es inteligente. Estoy afirmando algo. Pero no es una proposición. ¿Por qué no es una proposición? Porque no podemos decir que de esa oración aseverativa sea lo que se está diciendo verdadero o falso, ya que es un absurdo. Es un absurdo decir que una figura tenga la cualidad de ser inteligente. Otra oración aseverativa que no es una proposición. Eduardo es un número racional. Eduardo es un número racional. ¿Vale? O es la capital de Perú. Sí, son oraciones aseverativas porque estamos afirmando cosas, pero no son proposiciones, ya que estamos expresando absurdos, ¿vale? Ahora bien, no son proposiciones las descripciones definidas. No son proposiciones las descripciones definidas. Tercera regla. ¿Sí? Tercera regla. No son proposiciones las descripciones definidas. ¿Qué son las descripciones definidas? Descripciones definidas son frases especiales que pueden ser reemplazadas por nombres propios. ¿Sí? Por ejemplo, el principal sospechoso de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. ¿Sí? Lo que acabo de expresar lingüísticamente no es una proposición. El principal sospechoso de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos no es una proposición porque es una descripción definida. Es decir, hay algo o alguien, un nombre que sustituye esa descripción. Por ejemplo, Osama Bin Laden puede sustituir esa descripción definida. ¿Quién fue el principal sospechoso del atentado? Osama Bin Laden. ¿Vale? O bien, otra descripción definida que no es una proposición. El actual presidente de la República de Perú. Esa descripción definida es sustituida por el nombre de Alejandro Toledo, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. No es una proposición, una afirmación filosófica. No es una proposición, una afirmación filosófica. ¿Sí? Las afirmaciones filosóficas son consideradas filosofemas, es decir, enunciados filosóficos. Ninguno de ellos puede ser calificado de verdadero o falso. Su verdad o falsedad no puede ser establecido lógica o empíricamente. Si en filosofía no hay verdades, pues los enunciados filosóficos o filosofemas solo expresan opiniones racionalmente fundamentadas, opiniones, ¿vale? Ejemplo de un enunciado filosófico o de un filosofema. La realidad es duración, Bergson. La realidad es duración. No podemos decir que sea verdadera o sea falsa. La materia se mueve en un ciclo eterno, Engels. No podemos decir que sea verdadero o falsa. ¿Sí? No es una proposición, simplemente es un filosofema, un enunciado filosófico, ¿sí? Cuya verdad o falsedad no podemos evidenciar, ya que es una opinión justificada. Vale, en conclusión, para que una expresión lingüística sea una proposición, debe cumplir con los siguientes requisitos.
Atención, para que una expresión lingüística sea proposición debe cumplir con los siguientes requisitos. Ser oración aseverativa, es decir, que afirme algo del mundo y que pueda ser calificada de verdadera o bien falsa. ¿Sí? Por eso decimos que es importante analizar qué tipo de expresión lingüística tenemos. ¿Sí? No todas las oraciones aseverativas son proposiciones. Toda proposición es una oración aseverativa, pero no todas las oraciones aseverativas son proposiciones. Las oraciones exclamativas, las oraciones interrogativas, las oraciones directivas no son proposiciones. Las proposiciones solo pueden ser aquellas oraciones aseverativas o declarativas que sean calificadas de verdad o falsedad. No son proposiciones las definiciones, las descripciones definidas, ¿sí? Las descripciones definidas. No son proposiciones las opiniones emitidas por filósofos, porque estos son filosofemas o enunciados filosóficos. Entonces debemos de analizar qué es una proposición y qué no es una proposición. ¿Sí? Conclusión, no son proposiciones las oraciones interrogativas, imperativas o exhortativas. No son proposiciones las oraciones exclamativas, admirativas o bien dubitativas, aquellas que expresan alguna duda. No son proposiciones los juicios de valor, no son proposiciones las pseudoproposiciones o los enunciados filosóficos. No son proposiciones las descripciones definidas, no son proposiciones los filosofemas. ¿Sí? Bien. Espero que este video sea entendible y claro y que cumpla con la finalidad, ¿no? Distinguir entre una proposición de aquello que no es una proposición.